Amor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 17 y más adelantico dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Amén. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Gloria al nombre de Jesús. Quiero esta mañana predicar bajo el tema una fe en lo sobrenatural. Una fe en lo sobrenatural. Levante su mano, por favor, regáleme una oración para que Dios nos hable de una manera especial. Soberano Dios y Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, esta mañana que hables a nuestras vidas, Señor, como lo has venido haciendo. Necesitamos una palabra, Señor Jesús. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada, Padre Santo, y haga un efecto especial en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor Jesús. Necesitamos un milagro tuyo esta mañana. Alguien necesita ver tu gloria. Alguien ha venido sediento de tu presencia. Alguien ha venido, Señor, esta mañana con una necesidad muy grande, pero quizás con una poca fe. Pero esa poca fe sirve para que Dios se glorifique de una manera especial en la vida de alguien. En el nombre de Jesús, déle ese aplauso a Él, por favor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque estos mensajes hacen un efecto en nuestras vidas. Muchos se me han acercado y dicho: hermanos, esos mensajes de la fe los hemos puesto en práctica. Porque ¿quién de los que están aquí no necesita un milagro de parte de Dios? Creo que todos necesitamos ver la gloria de Dios. Unos en una área, otros en otra. Pero necesitamos que Dios ponga su mano poderosa. Sí, pero para que Dios obre, necesitamos tener fe. Amén. El hermano José dijo algo el martes que me llamó la atención. Yo no lo había visto así, no lo había replicado así. Y me dijo: no es que no tenga fe, sino que tan solo una poquita fe Dios puede obrar. Mire que la Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza creo que es un poco más pequeño que el arroz. Es como la cabeza de un alfiler. Imagínese, como la cabecita de un alfiler. Si usted no encuentra el alfiler, mucho menos la cabecita. Si usted tiene tan solo ese poquito de fe, Dios puede obrar. Amén. Y hacer milagros maravillosos. Amén. Y hacer efecto. Amén. Pero también esa fe se aplica de una manera adecuada. Dícese que una hermana estaba entonces pidiéndole al Señor porque tenía una casa muy bonita y cerca a su casa estaba el mar. Y entre la casa y el mar estaba la montaña. Entonces no dejaba de que su casa viera hasta las playas. Y se arrodilló toda la noche a pedirle al Señor, porque la Biblia dice que si tuvieras fe le dirías a esta montaña: échate al mar, y la montaña se echaría. Se arrodilló a clamarle a Dios: Señor, que la montaña quite, que la montaña corra, ¿cierto? Pero al otro día se levantó muy de mañana, cuando ya aclaró, y levantó la cortina y vio la montaña. ¿Y sabe qué dijo? Yo sabía que no se iba a mover. No tenía fe. No tenía fe. Aleluya. Esto es una anécdota, ¿no? Creo que de verdad. Pero la verdad es que cuando nosotros aplicamos la fe, Dios puede obrar de una manera especial. Es una comparación que Dios dio. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca creyendo de que Dios va a hacer algo, Él lo hace.
El problema es cuando clamamos sin creer. Y entonces decimos, yo sabía que no iba a pasar nada. Yo sabía que no iba a suceder nada. Es que venimos orando hace mucho por eso y nada ha pasado, nada va a pasar. Entonces ya tenía incredulidad. Pero el que dice, porque creo yo que la fe va muy de la mano con la palabra. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. La fe va de la mano con lo que yo declaro, con lo que yo digo. Amén. Yo digo, yo creo que Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Amén. Estamos aquí esta mañana. Amén. Estamos todos. Porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios sobrenatural. De Y señales. entre la soberanía de Dios, Dios es un Dios omnipotente. A Dios no le queda grande nada. Dios puede hacer lo que quiera. Él puede sanar al que ya está determinado a morir. Él puede levantar un paralítico. Él puede levantar a alguien de una silla de ruedas. Como también puede rescatar a alguien que está en las drogas. Amén. Como también puede salvar a un perdido. A Dios no le queda grande nada, siempre y cuando clamemos con fe. Amén. Alguien diga amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces necesitamos aplicar esa fe en nuestras vidas para ver la gloria de Dios. Para que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Sabe que la fe, como lo hemos leído en Hebreos, que es el pasaje central de la fe? Siempre que hablamos de la fe, entonces nos dirigimos a Hebreos capítulo 11 y ahí vemos un recorrido de hombres de la fe, grandes hombres, padres de la fe. Pero entonces inicia diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción De lo que no se ve. de lo que se ve o no se ve. De lo que no se ve. De lo que no se ve. En pocas palabras, la fe es tener certeza, tener convicción, Confianza. tener confianza y Amén. tener seguridad en lo que no se ve. Amén. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Porque nosotros tenemos puesta toda la fe en lo que no se ve. Así es. Amén. La gente necesita ver para creer, pero nosotros creemos para ver. Para Al contrario. ¿Sí ven? La gente necesita ver para creer. Nosotros creemos Para ver. la gloria de Dios. Den un aplauso a Él, por favor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que el fundamento de esta iglesia, aunque el fundamento es Cristo, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia de Dios es la fe. Amén. Yo lo decía el martes, no nos puede faltar la fe. Nosotros vivimos por fe. Amén. Físicamente hablando y espiritualmente hablando, vivimos por fe. Si es así o no es así. Amén. Porque si su fe está puesta en el gobierno, estamos más perdidos que Ana en el Día de la Madre. ¿Sí o no? Está puesta en el gobierno. Aunque el gobierno tenga sus altibajos y aunque haya situaciones, no está nuestra fe puesta en lo que pase nacional o mundialmente hablando. Nuestra fe está puesta en Dios. Y aunque venga lo que venga, Él tiene cuidado de nosotros. Yo lo creo así. Si usted no lo cree, yo lo creo. Mire que cuando llegó la pandemia, alguien dijo, se le acabó la guachafita a los evangélicos. Así es. ¿Sí o no? Ahora se van a cerrar esos templos y la gente, como no va a ir al culto, se va a apartar. Eso pensaban ellos. Pero no contaban con que esta iglesia no es de los hombres. Así es. Esta Amén. iglesia es de Dios. Y dícese que en la pandemia no menguó la iglesia, antes aumentó más, porque estaba una cantidad de gente conectada en un celular escuchando la palabra de Dios, y en el celular ahí estaba la familia también escuchando, y estaba la gente. Y cuando llegó la oportunidad de llegar a la iglesia, esas iglesias se llenaron. ¿Sabe? La gente quedó con la boca abierta y entendió de que esta iglesia no es de los hombres, de que esta iglesia es de Dios. Esta iglesia tiene un dueño. Alguien dé ese aplauso a Él con más vida. ¡Aleluya!
Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que muchos hasta creyeron de que nos íbamos a morir de hambre. Así es. ¿De dónde van a comer? Pero como nuestra provisión tampoco viene de los hombres, Así es, amén. sino que viene de Dios. Los meses más bendecidos de mi casa fueron 2 meses. Vea, me sobraba comida hasta para regalar. Porque Dios es un Dios poderoso. Amén. Y Él usa al que tenga que usar. Yo les conté más de los testimonios. Si tiene que usar gente de otro lado, la usa para usar nuestras vidas. Pero siempre y cuando nuestra fe esté puesta en Dios. Amén. Dice que un hermano estaba, esta es otra anécdota, orándole al Señor: Señor, no tengo comida. Mira la situación que estoy pasando. Y él estaba orando en el patio. Y dice que al otro lado del muro había un borrachito. Y el borrachito decía: se la voy a hacer a ese evangélico. Me voy a ir y me voy a comprar un bulto de mercado y se lo voy a poner en la puerta. Y me alejo. A ver qué va a decir. Y dice que el borrachito compró el mercado y se lo puso en la puerta. Y vino y le tocó y se alejó. Y el hermano salió y abrió la puerta y dijo: bueno, gloria a Dios. Si Dios tiene que usar al mismo diablo para traerme comida, lo va a usar. Él usa al que tenga que usar. Amén, Bueno, amén. créame. Así Que es. Dios usa al que usted menos piense. Así es, amén. Por eso nuestra vida y nuestra fe está puesta en Él. Amén. Creemos en que Él tiene el control de todo. Amén. Entonces, por la fe vivimos, por la fe andamos. La fe es un fundamento indispensable en nuestra vida. La fe es una necesidad. Necesitamos tener fe. Así es, amén. Sí, amén, amén. Si es así o no es así. Amén. Necesitamos que en nuestra vida haya fe para poder ver la gloria de Dios. Hebreos capítulo 11 verso 6 dice la palabra de Dios: pero sin fe Es imposible. es imposible agradar a Dios. Así es. Porque es necesario que El que se acerca a Dios crea crea que que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre me ha llamado la atención este texto. Sin fe es imposible. Y si para Dios no hay nada imposible, pues esto es imposible. Es un imposible. Es decir, que entonces el que no tiene fe no agrada a Dios. El que no aplica la fe de una manera adecuada en su vida no agrada a Dios. Porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerque a ¿quién? A Dios. Crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Así que ¿necesitamos fe o no necesitamos fe? Alguien esta mañana va a aumentar la fe y le va a creer a Dios. Denle ese aplauso a Él, por favor. Aleluya. La fe entonces tiene muchos campos. Se habla entonces de la fe como símbolos de fe. Y también se habla de la fe como tipos de fe. Y permítame hablar de algunos tipos de la fe. Uno de ellos es la fe natural. La fe natural en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, para que me lo ponga ahí por favor. Es la seguridad, es la confianza que todo ser humano tiene en algo o en alguien que no es Dios. Es decir, es la creencia en lo cotidiano y en lo físico. Es la creencia o es la certeza de que algo va a pasar físicamente hablando. De que el sol va a salir, de que la luna existe, de que el sol existe, de que la lluvia moja. Es lo normal. La fe en sí mismo es la confianza en sí mismo. Es una fe natural que no tiene nada que ver con Dios. Amén. Pero mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 7. Porque por la fe que andamos y no por vista. Lo que decía hace un momento, la gente anda por lo que ve y cree lo que le dicen. Usted no ha visto por ahí las propagandas, las noticias, que en cierto lugar entonces se apareció la Virgen y entonces la gente va y hace marchas porque creen que es real, por vista. O que en otro lugar le salió el chocolate
taza en una mesa y cobran a 5.000 la entrada. Por vista. Pero qué bueno que nosotros no andamos por vista. Amén. Nosotros andamos por fe. Amén. La fe nuestra no es una fe natural, es una fe sobrenatural. Amén. Nosotros sabemos en quién creemos. Nosotros sabemos el Dios que adoramos. Nosotros sabemos el Dios que tiene esta iglesia. Nosotros sabemos que Dios es real. Nosotros sabemos que Dios vive, reina y permanece para siempre. Y esto es real. Debe ese aplauso a Él, por favor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es triste cuando hombres ponen fe en lo natural y lo físico. En una oportunidad tuve la oportunidad de estudiar análisis de religiones. Y en el análisis de religiones se hablan de religiones muy grandes, muy fuertes, como el budismo, el hinduismo, el islam, el cristianismo. Y si usted mira estas religiones, muchos de ellos, lo que es el hinduismo, tienen la fe puesta en el río Ganges. Entonces llevan a los muertos y los tiran al río Ganges, porque el río Ganges los purifica. Otros entonces tienen la fe puesta en la vaca, porque la vaca es una reencarnación de un familiar. Otros también tienen entonces la fe puesta en una rata, y si es blanca era un dios. Santo Dios. Otros entonces aún a estas alturas tienen la fe puesta en Buda, los budistas. En Mahoma. Otros tienen la fe puesta en Mahoma. Pero entonces en el contexto bíblico, Buda no se levantó de entre los muertos. Mahoma no se levantó de entre los muertos. Así es, amén. El río Ganges es el río más sucio y más contaminado de la India. No purifica. Pero qué bueno saber que esta iglesia, la iglesia de Dios, escúcheme lo que le voy a decir. El Cristo que adora esta iglesia hace 2025 años atrás dejó la tumba vacía y dejó un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado y reina por los siglos de los siglos. Creo que esto le tiene que activar la fe a alguien que adoramos a un Dios que es verdadero. Alguien adore lo mejor, por favor. Aleluya, aleluya. Qué bueno saber que el Dios que usted está aplaudiendo es un Dios vivo y real. Gloria a Dios. Qué honor. Amén. Es hablar de este Dios. Así es. Qué honor es hablar de un Dios que es veraz, eficaz, créalo o no. Amén. Es que nadie está obligado a creer. Si usted cree que Dios es real, bien. Si no cree, también. ¿Es así o no es así? Dios no pierde nada. Dios. Pero nosotros que lo hemos sentido anoche testificaban acá. Y yo veía como Dios, y creo que si pusiera lo que decía el pastor aquí a testificar a más de uno, testificaría las maravillas de Dios. Amén. Vea, alguien aquí pesado de cáncer, alguien de aquí Dios lo libró de un accidente, alguien aquí va rumbo a la muerte. A mí me hicieron 3 atentados a quemarropa y aquí estoy. Amén. Ni una. Dios mío, todos tendríamos que testificar las maravillas de Dios. A mí no me queda ni la menor duda de que Dios es real. Amén. De que Dios cambia. ¿Sabe qué le decían a mi mamá? Le decían: doña Flor, ese muchacho nadie lo saca de allá. Ese se le muere allá en las drogas. Porque hay gente incrédula. Pero mi mamá, una anciana que oraba y clamaba, le decía: es que yo tengo un Dios que es real. Amén. Por eso, hermana, nunca pierda la fe de que Dios va a hacer un milagro en su hijo. Sí, amén, amén, amén. Nunca pierda la fe de que Dios puede cambiarlo por muy profundo que esté. Amén. Yo no sé si les conté, pero si les conté les vuelvo a contar. Yo fui a predicar una campaña evangelística en Armenia, la segunda de Armenia, el pastor conoce. Culto a las 12 a las 5. No fue ni un amigo. Yo me quedé aterrado. Prediqué,
Muy bien, en el culto de las 5, antes de que empezara el culto, se me acercó una hermana y me dijo: hermano, vengo clamando por mi hijo que está en las drogas. Vengo orando por mi hijo, que Dios haga algo. Hermano, ¿usted tiene fe? Yo, claro, hermano, Dios lo puede traer ahorita al culto. Y la hermana se sentó aquí adelante, como a la tercera sillita, y empezó el culto de las 6. Ni un amigo. No había, mi esposa es testiga, no me deja mentir. Y yo empecé a predicar como si estuviera lleno de amigos. Pero antes iba como a la mitad del mensaje cuando yo dije: si Dios hizo esta campaña para rescatar tan solo a uno, Él lo hace. Amén. Y cuando yo dije eso, vi que un indigente iba entrando, un habitante de calle iba entrando por la puerta. Y se sentó a la mitad del salón. Y yo empecé a contar mi testimonio. Y cuando iba a orar, ese muchacho se vino corriendo y se tiró en el altar. Resulta y pasa que ese muchacho era el hijo de la hermana que estaba en las calles. Y ese muchacho se tiró llorando, y cuando se tiró llorando, se vinieron los hermanos a orar por él. ¿Sabe por qué? Porque esta hermana le creyó a un Dios que puede obrar de una manera especial. Aleluya. Gloria a Dios. Está pues también la fe salvadora. Amén. Amén. La que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento entonces la persona se empieza una obra en ella. La obra transformadora, la obra regeneradora. Efesios capítulo 2 verso 8. Dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. La fe salvadora. Todos creemos porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que Don de Dios. don de Dios, es decir, regalo de Dios. Creemos en la salvación de Dios. Creemos en que Dios nos va a salvar. Alguien me dijo: ¿y si no qué? No importa, seguimos creyendo. Y si Dios no viene, no importa, seguimos creyendo que Dios viene por nosotros. Amén. Pero es que lleva mucho tiempo predicando de que Él viene. Él no retarda su promesa. Amén. Como muchos la tienen por tardanza. Pero Él prometió, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió venir por su iglesia y va a venir. De que viene, viene. Amén. Es paciente. No queriendo. Lo que Dios está teniendo en este momento es paciencia. Así es, amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa fe salvadora nos hace creer de que Dios nos va a salvar. De que no estamos perdiendo el tiempo. De que llegará un momento donde estos evangélicos ya no van a estar. Donde los que nos dicen que somos orgullosos ya no van a estar orgullosos. Llegará un momento donde esta iglesia se va con Cristo. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra alegría. En que Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Y nos dio la salvación gratuita. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Está entonces también la fe por fruto. El fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas capítulo 5 verso 22, es una manifestación dada por el Espíritu Santo por medio del fruto de la obra de Dios en el hombre. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es un fruto del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. También la fe entonces es por don. El don de la fe, primera de Corintios capítulo 12 verso 9. Es un don espiritual dado por el Espíritu Santo que otorga la capacidad de creer y recibir un milagro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero en la que yo me quiero enfocar en estos últimos minutos, que se me fue el tiempo, es en la fe sobrenatural. Amén. Que está en Hebreos capítulo 11 verso 1. En lo que no se ve. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que la Biblia habla entonces de los padres de la fe? Y me llama mucho la atención porque estos padres de la fe tuvieron una fe tan afirmada en lo que no se veía.
Uno de ellos entonces fue Abraham. Abraham, dice la palabra de Dios que Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Deja la tierra donde estás. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Dejó su tierra, dejó su parentela. Pero este pasaje en el capítulo 22, verso 1, Dios quiere probar a Abraham. Y quiere probar la fe de Abraham. Y quiere probar a ver a Abraham cuánto le amaba. Cuánto estaba dispuesto a entregar. Verso 22, capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hagamos una comparación esta noche, esta mañana. Si Dios le dijera a usted: entrégueme su hijo en sacrificio, ¿usted qué haría? Así como dijo el profeta: cosa difícil has pedido. Así es. Tiene que tener una fe muy fuerte en Dios. ¿Sabe cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham era que si Dios se lo pidió en sacrificio, de las mismas cenizas se lo podía levantar. Así es, amén. Abraham le creyó a Dios ciegamente. Abraham creyó que Dios podía hacer un milagro aún desde la misma muerte. Amén. Por eso dice el pasaje siguiente: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Abraham nunca le dijo: Señor, ¿y por qué a mi hijo? ¿Por qué mi risa? Porque Isaac significa risa. ¿Por qué me pide lo más hermoso que tengo, lo que me diste, mi primogénito? ¿Acaso no sobre él ibas a bendecir nuestra descendencia? Pero Abraham no dijo nada. Abraham decidió creerle a Dios, y porque le creyó a Dios es uno de los padres de la fe. Qué bueno que nosotros aprendamos a creerle a Dios cuando Él nos pide nuestra risa. Aleluya. Aprender a creerle a Dios de que Dios puede hacer lo que sea con quien sea y cuando sea. Sí, amén, amén. Y que Dios es un Dios de milagros. Abraham cogió a su hijo y sus siervos se arrancó a donde Dios te había señalado, a donde Dios le había mandado. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí. Aquí está la palabra clave. Con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. ¿Y qué? Volveremos. ¿Y qué? Volveremos. Lindo. ¿Por qué dijo volveremos? Porque tenía la certeza. Tenía la certeza, hermano. Tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo. Amén. Él tenía la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro. Amén. Por eso es que la palabra va muy de la mano con la fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Eso habla de un hombre con una fe fundamentada. Amén. Sí, Pero amén. miren el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y el verso 8 dijo: y respondió Abraham: Dios, ¿qué? Se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Y si usted sigue mirando, Abraham prepara el altar, pone la leña, amarra a su hijo y lo pone sobre la leña. Y cuando levantó su cuchillo para sacrificar al muchacho, el ángel le dijo: detente. Porque sabía. Abraham Gloria a estaba Dios. dispuesto a Sabía que. sacrificar al muchacho. Amén, Gloria a así Dios. es. Él no dudó nada. Por eso dice la Biblia que no podemos dudar, no podemos tener incredulidad, no podemos dejar de creerle a Dios, porque si Él ha dicho que va a hacer algo, Él lo hace. Amén.
Aleluya. Aleluya. Abraham puso la fe en lo sobrenatural. Amén, amén. Abraham puso su fe en lo que no se veía. Abraham le creyó a Dios ciegamente. Abraham creyó que Dios iba a hacer un milagro. Y dice el pasaje que Dios, que es poderoso, lo podía resucitar. ¿Usted cree que Dios no puede hacer un milagro en tu dificultad? ¿Usted cree que a Dios le queda grande? A Dios no le queda grande nada. Dios es un Dios de milagros. El problema es que nosotros muchas veces no le creemos a Dios y rehusamos creerle a Dios. Rehusamos hacer sacrificios para que Dios mueva su mano poderosa. Pero Dios puede hacer milagros. Amén. Aleluya. Sabe que yo escuché un testimonio de un amigo, pastor, muy amigo mío. Lo mandaron para una obra llamada Barragán. Tenía 2. ¿Conoce? Le entregaron 2, un ancianito y un hermano que estaba a medias. Y a los 6 meses el ancianito se le murió. Y el hermano que estaba a medias se le apartó. Y él cogió el teléfono y llamó al pastor y dijo: pastor, he acabado con la obra que me diste. No había nada. Y el pastor le dijo: vea, métase en 6 días de ayuno y dígale al Señor que haga algo en ese municipio de Barragán. Y el hermano llamó a la mamá y se metió en un ayuno. Y al martes levantó el ayuno y dice que él preparó las sillas del salón como si eso se fuera a llenar. Le creyó a Dios. Pero no vino nadie. Y él empezó a predicar y dijo estas palabras: si Dios tiene que resucitar a alguien en este municipio para que la gente crea, Él lo va a hacer. Amén. Cuando él dijo eso, a los 3 minutos le traen una niña muerta que le había acabado de matar un carro instantáneamente, estaba sin signos vitales, y se la ponen adelante y le dice: pastor, nosotros escuchamos claramente lo que usted dijo y la niña no tiene signos vitales y nuestra familia es grande y peligrosa. ¿Sabe que el hermano me cuenta que él empezó a voltear sin saber qué hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿En qué problema me metí? Cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: invócale mi nombre que me voy a glorificar. Y dice que el pastor se puso al frente de la niña y le dijo: niña, en el nombre de Jesús, levántate. Y la niña, que no tenía signos vitales, que estaba muerta, se levantó inmediatamente de allí. Aleluya. Pero esto no es lo maravilloso. Lo maravilloso era que la mamá era inconversa, el papá era inconverso, los familiares estaban afuera a ver qué iba a pasar. Y cuando vieron que la niña se levantó, la mamá empezó a hablar en lenguas, el papá empezó a hablar en lenguas, la gente empezó a llegar al altar y se tiró en el altar, porque Dios es un Dios grande y poderoso. Yo no sé cómo está tu fe esta mañana. Yo no sé cómo está el nivel de tu fe. Pero si usted pone la fe en lo sobrenatural, Dios va a hacer un milagro. ¿Saben por qué Abraham quedó como uno de los padres de la fe? Porque le creyó a Dios ciegamente. ¡Aleluya! Nuestra fe está puesta en un Dios grande y poderoso. Otro de los padres de la fe fue Moisés. Moisés le creyó a Dios ciegamente. Moisés, cuando Dios lo mandó a que libertara al pueblo y lo sacara de esclavitud, estaba al frente de un mar rojo. Atrás estaba un ejército que los perseguía para matarlos. Pero Moisés le creyó a Dios
que el mismo que lo había mandado a sacar el pueblo era el mismo que iba a abrir el mar rojo para que ellos cruzaran. Aleluya. Una fe en lo sobrenatural. Yo me imagino que Moisés nunca había visto cómo las aguas se partían en dos. Nunca. Pero le creyó a Dios y empezó a marchar. Y mientras marchaba, las aguas se abrían. Mientras marchaba, el mar se abría para que ellos pasaran por lo seco. ¿Sabe? Mientras usted no marche, no va a pasar nada. Nosotros nos movemos por fe. Por eso nos quitan de locos. Por eso dicen que somos locos, porque ponemos la fe en lo que no se ve. Porque creemos en los imposibles. Porque creemos en lo sobrenatural. Porque creemos que no. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si usted va a activar su fe esta mañana, pero vamos a creer en lo sobrenatural. Amén, amén. Yo quiero hablar esta mañana con aquellos que necesitan un milagro de parte de Dios. Amén, amén. ¿Dónde están? Dice la Biblia que por la fe Noé le creyó a Dios. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Si usted no cree en lo sobrenatural, no va a pasar nada. Pero aquí hay un Dios sobrenatural que si tiene que mover los cielos, los mueve. Si tiene que engañar la ciencia, la engaña. Pero Él hace lo que Él quiera. ¿Usted cree que Dios no puede hacer nada con tu hijo, con tu matrimonio, con tu hogar? Oh, estás equivocado, perdóname. Pero Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede restaurar la vida de tu hijo. Pero póngase en pie, por favor, y marche por fe. Marche por fe. Hoy Dios va a hacer algo. ¿Alguien más quiere venir en el nombre de Jesús esta mañana? Quiere decirle: Señor, yo te voy a creer ciegamente. Yo voy a poner mi fe en que tú vas a hacer un milagro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. No es casualidad, pastor, que se esté hablando de la fe. Necesitamos activar la fe esta mañana para creerle a Dios. ¿Cuántos vienen clamando por un milagro? Yo no sé, pero yo siento esta mañana en el nombre de Jesús que Dios le va a responder a alguien. Algo va a hacer Dios con tu milagro esta mañana. Alguien más en el nombre de Jesús. Pastor Orlando, por favor, venga y ayúdenme a orar. Aleluya. Venga, hermano José, ayúdenme a poner las manos. Pero hoy Dios va a hacer un milagro. Alguien está enfermo. Alguien tiene escasez. Alguien tiene una necesidad. Alguien está pidiendo por algo. Venga, por favor, en el nombre de Jesús. Que Dios se va a glorificar. Hoy Dios va a hacer un milagro. Hoy Dios va a desatar las cadenas que vienen atando a tu familiar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Hasta dónde te alcanza tu fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? Clámele a Dios con fe esta mañana. Ayúdame a orar por la joven, vea. Una joven y comienza recibiendo el Espíritu Santo. Iglesia, algo va a pasar en este lugar.
adórelo, adórelo.